Cuando usted quiera, tiene su introducción. Aquí lo tiene. Buenos días, señora presidenta. Señores diputados, buenos días a todos. Gracias a la Comisión por darme la oportunidad de exponer mi opinión sobre el accidente del JK 5022, sobre el informe de la CIAC y sobre la seguridad aérea en España. Al recuerdo a las víctimas y sus familiares, quisiera unir el deseo de que las comparecencias en esta comisión aporten definitivamente las suficientes conclusiones para que todos los afectados alcancen una satisfacción moral. Mi reconocimiento a la Asociación de Afectados por el Accidente por la gran labor realizada, no solo en el apoyo a las víctimas y familiares, sino también por los importantes logros conseguidos tanto en la OACI como en la Unión Europea y en España. Está demostrando la asociación que la sociedad civil en España puede, con voluntad, tesón y constancia, alcanzar objetivos que no siempre han conseguido entidades oficiales. Si me permite, señorías, haré una corta exposición de mi experiencia profesional, principalmente en lo relativo a la seguridad aérea. He dedicado más de 40 años a mi profesión de piloto, habiendo realizado más de 20.000 horas de vuelo. Durante los años que estuve como copiloto en la compañía Iberia, ejercí como instructor de salvamento de todos los aviones que componían la flota de la compañía en aquellos momentos. Como comandante fui instructor de vuelo en cada uno de los aviones que volé como tal. En el año 1985 realicé mi primer curso de investigación de accidentes de aviación en el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. En los años 90 participé en la Comisión de Investigación de Accidentes, que en aquella época dependía de la Dirección General de Aviación Civil, y lo hice como representación del Comité Técnico del Sindicato Español de Pilotos. Posteriormente fui instructor de CRM, que como saben ya muchas de las siglas dominan ustedes seguramente, que es la gestión de recursos de cabina y factores humanos, y desempeñé como oficial de seguridad en vuelo en la compañía Iberia. En el año 2003 dirigí un curso de investigación de accidentes aéreos en la República de El Salvador destinado a inspectores e instructores de la aviación civil centroamericana, curso que fue organizado por SENASA y COSERNA de la propia República de El Salvador. En 2013 realicé curso de auditores de sistema de calidad en el sector aeronáutico en SENASA. En el 2014 impartí como instructor un curso de evaluadores de simuladores para certificación a instructores e inspectores de la compañía Copa en Panamá. En el año 2002, a propuesta de la Asociación Española de Pilotos, fui nombrado miembro de la CIAC por el propio ministro de Fomento, perteneciendo al Pleno en el momento del accidente del JK 5022. Cuando apareció en la prensa el primer borrador del informe del accidente, sin haber sido aprobado por el Pleno, pedí explicaciones al presidente de la CIAC y al secretario por entender que eran responsables de su custodia, y al no tener una respuesta convincente presenté mi dimisión. La ministra de Fomento no la aceptó y, recomendado por la Asociación de Pilotos, por el Sindicato de Pilotos y por el Colegio de Pilotos, continué trabajando en el Pleno hasta junio del 2010. Vamos a hacer, como es lógico, toda mi comparecencia es mi opinión personal. Voy a hacer un repaso respecto a la CIAC, lo mismo en lo que yo conocí como lo que entiendo que es ahora. Respecto a la CIAC, recordar que la componen un número de administrativos que desarrollan el trabajo de oficinas y administración, un equipo de investigadores profesionales que desarrollan el trabajo de campo y toda la investigación posterior, coordinados por un responsable del accidente o incidente que esté investigando en ese momento. Y como coordinación final está siempre el secretario de la comisión. Estas personas, la mayoría, son funcionarios del Estado. Después está el Pleno, conformado por un presidente y, como nota, en la época que yo estuve, hasta el año 2009, el vicepresidente, había un vicepresidente, era el subsecretario general técnico del Ministerio de Fomento. Hasta el 2009 fue el vicepresidente.
y después un número determinado de vocales nombrados por el ministro de Fomento. A grandes rasgos, así era la comisión cuando yo formaba parte del Pleno y con algunos cambios importantes tenemos la actual. Yo fui nombrado vocal del Pleno por el ministro de Fomento a propuesta de la Asociación Española de Pilotos Civiles y con el mismo criterio se nombraron los vocales propuestos por la Asociación de Controladores Aéreos, la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos y después los otros vocales fueron nombrados a propuesta del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, CIMA, del Instituto Nacional de Meteorología, AEMET actualmente, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siempre a propuestas de sus propias entidades. El presidente y el vicepresidente fueron nombrados directamente por el ministro de Fomento, así como el secretario, que en aquel momento tenía derecho a voto. De los vocales del Pleno, yo era la única persona con experiencia en operación aérea en aviones de pasajeros. Como ya dije anteriormente, pertenecía al Pleno de la CIAC en el momento del accidente y presenté mi dimisión por las razones que dije. Continué perteneciendo al Pleno hasta el verano del 2010. El trabajo de investigación en ese momento estaba en pleno desarrollo, cuando en junio, en cumplimiento de la ley del año 2003 de seguridad aérea, la antigua ley de navegación, se realizan dos actuaciones, a mi modo de ver, poco acertadas. Se hace el relevo de todo el pleno de la comisión de forma inmediata y no hay un acople, no hay una relación entre el pleno que viene nuevo y nosotros que nos íbamos. Entiendo que eso, y yo lo hice constar en una de las últimas actas a la que asistí. Además, una vez que entró el nuevo pleno, ninguno de los nuevos vocales tenía experiencia en operaciones aéreas de la aviación civil comercial. Es verdad que había un piloto, pero que había desarrollado su actividad en el Ejército del Aire y como piloto de pruebas en CASA, que es Construcciones Aeronáuticas. El resto eran ingenieros aeronáuticos y una abogada. A mi modo de ver, dos factores importantes hacen diferente la composición del pleno al que yo pertenecía, comparándolo con el actual: la pluralidad de especialidades de los vocales y la asignación por parte del ministro de Fomento a las personas que proponían las propias asociaciones profesionales o los diferentes organismos. Si nos vamos a la Ley de Seguridad Aérea actualizada este 2018, el artículo 14 dice composición y funciones. Al Pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil estará integrado por un presidente, un mínimo de 4 y un máximo de 9 vocales, designados por el ministro de Fomento entre personas de reconocido prestigio, acreditada cualificación profesional en el ámbito de la aviación civil, para lo cual se tendrán en cuenta los conocimientos técnicos, así como la experiencia profesional y los títulos obtenidos. Entonces, como pueden ver sus señorías, no hace referencia ni a experiencia en las operaciones de vuelo, ni en seguridad de vuelo, ni en investigación de accidentes. Y yo, para mí, como mínimo, es ambigua esta propuesta de composición. Es mi visión personal. Yo entiendo que la composición del Pleno debería ser en la línea de lo que estaba conformada antes del 2010. Un piloto con experiencia en operación de vuelo, de seguridad de vuelo y en formación de investigación de accidentes. Un controlador aéreo, un ingeniero aeronáutico, un mecánico de mantenimiento en línea, porque yo creo que son personas que están muy implicadas en el día a día y entiendo que sí tenía que estar, un médico aeronáutico, un meteorólogo y un psicólogo aeronáutico, para que en muchos de los momentos en que las dudas como profesional llegan a temas como es la psicología, entiendo que también sería conveniente que hubiera un psicólogo aeronáutico. Todo esto, como sería lógico, justo, o lo que debía de ser, propuesto por sus asociaciones profesionales con preferencia con formación de seguridad en vuelo y factores humanos en la aviación. Y en el caso de no tener la formación en investigación de accidentes, recibir un curso específico de investigación de accidentes al incorporarse al Pleno. Respecto al equipo de investigadores, darle la formación de investigación de accidentes a los que no la tuvieran, así como una formación adecuada sobre factores humanos de aviación y todo lo referente al TEN, que sabe que es gestión de errores y amenazas, al CRM, que es gestión de recursos de cabina y otros significados también posteriores, y a ATM, que son la gestión de los manejos, la gestión en el... Lo diré al final. La gestión en el control aéreo.
aplicando los conceptos, en este caso, del Programa Estatal de Seguridad Operacional de España, que es el PESO, que está basado en la filosofía del SMS, Sistema de Gestión de Seguridad del OASI. Todo esto sería importante para todas las personas implicadas. Respecto a los investigadores, iría más lejos, dándoles una formación recurrente en simuladores de vuelo en cursos específicos para ellos, en el que puedan ver cómo reacciona una tripulación en situaciones de emergencia. Una experiencia como la que digo se realizó en el año 2013 en un simulador en el centro de Senasa, en la que participaron un grupo de investigadores de la plantilla de la CIAC, de cuya experiencia manifestaron ser muy positivas. En este caso participé yo en esta experiencia. Vamos con un poco el accidente que nos tiene aquí convocado. Cuando analizamos un accidente aéreo, debemos tomar como punto de partida el concepto TEN, gestión de errores y amenazas. La OASI desarrolló el TEN hace más de 20 años y está incluido como requisito en la licencia de pilotos. Es aplicable a todas las áreas y actividades del mundo de la aviación. El TEN es una herramienta eficaz para desarrollar con seguridad cualquier operación aérea. Aplicar el TEN en la formación de todos los implicados en las actividades del ámbito aeronáutico, a mi modo de ver, es hoy fundamental. Sobre el accidente que nos trae aquí, el JK 5022, a mi modo de ver fue un accidente sistémico sin duda. Se produce el accidente, entre otras causas, por realizar el despegue sin configuración adecuada y no recibir la tripulación el aviso de esa condición que debió actuar el TOWS. Pero si iniciamos la investigación con las preguntas clave de por qué, en cada una de las fallas, omisiones, errores, iremos completando este puzzle. ¿Por qué no configuraron los pilotos el avión para el despegue? ¿Por qué no comprueban esa situación? ¿Por qué no da el aviso el TOWS? Con estas tres preguntas iniciales, de actos aparentemente sencillos, entramos en una compleja y extensa materia que hay que analizar y profundizar, y no nos podemos quedar en el simple la tripulación ajustó el flash de despegue y el TOWS no dio el aviso correspondiente. El fabricante del avión, en el desarrollo de los sistemas que nos afectan en este accidente, tenía establecidos manuales, procedimientos y gráficos que, por su complejidad, no facilitaba comprobar la interrelación del RAT y el TOWS de manera rápida, especialmente en momentos como la asistencia en línea por parte de mantenimiento, durante una escala en la que, aunque el objetivo principal sea la seguridad, la propia dinámica de cumplir con un horario ajustado para atender el servicio a los pasajeros somete al personal de mantenimiento a una presión que le lleva a actuar con una rapidez que necesita de la ayuda de una información clara y precisa. Todo esto lleva a la necesidad que toda la documentación que disponga tanto mantenimiento en línea como la tripulación tiene que ser clara y de fácil interpretación. La aplicación de la MEL debía de haber contemplado cualquier efecto en el sistema afectado u otro con el que estuviera relacionado, para que tanto la actuación de mantenimiento como la decisión del comandante fueran acertadas. La MEL, que tenía que ser autorizada por Aviación Civil, no informa con precisión la relación y o el efecto que produce en el otro sistema. Ya tenemos de esta primera observación relacionados para justificar los sistémicos, fabricantes, Aviación Civil y la compañía Spanair. Respecto a la actuación de los pilotos, combinamos varios factores. La instrucción que recibieron respecto al CRM, que no fue suficientemente eficaz. Las listas de chequeos podían haber ayudado más si en su diseño y aplicación se hubieran ajustado a los cánones recomendados en ese momento. En el informe independiente del COPAC, sobre el informe final del accidente oficial de la CIAC, se desarrolla un análisis detallado de las lagunas e interpretaciones no acertadas relacionadas con documentación de Spanair, que afectaban al desarrollo de alguna fase de la formación de los pilotos, del seguimiento de las operaciones bajo la óptica de la seguridad en vuelo, en la propia compañía, y de parte de la documentación como las listas de chequeo. El análisis y estudio del informe del COPAC es tan prolijo que no tendríamos tiempo para analizar ahora, pero sí, a continuación, haré una exposición y un resumen del mismo. Sí. Si le parece, señor Villarroel, sí. Empezamos con las preguntas y a lo largo de las preguntas vale, porque ya se le ha acabado el tiempo de la intervención previa. Empezamos con el grupo mixto. Señora Orama, cuando usted quiera, adelante. Gracias, señora presidenta, pero es que precisamente lo que iba a explicar facilita que nosotros, es que era lo más interesante. Yo estoy dispuesta a cederle
parte de mi tiempo, porque precisamente lo que iba a explicar en este momento es lo que se va a basar las preguntas de todos los portavoces. Digo yo, o sea, es que como un ahorro más lógico, ¿no? Que les ponga precisamente lo que vio y por qué dimitió y por qué no coincide con el informe de la CIA, porque era el único piloto y que estaba allí dentro, el único que dimitió y el único que denunció además por escrito. Entonces, es un testigo excepcional, ¿me entiende? Pero lo que usted diga, adelante, yo entonces, es que le voy a preguntar precisamente pues lo que él iba a decir. Si le va a preguntar sobre eso, ningún problema. Le pregunta la portavoz. Pero al ser una comisión de investigación, tenemos que dejar que el portavoz explique precisamente, y ahora entraba en el solomillo, digo yo, pero bueno. Muchas gracias, señor Valentín Villarroel. A mí me parece de las intervenciones más importantes que tiene esta comisión es la de usted. Era el único miembro piloto de la comisión de investigación. Y segundo, con una integridad que a mí me parece impresionante, usted en determinado momento dimite. Hubo gente que quiso simplificar y decir que dimitió porque se había filtrado el informe. Y bueno, yo he leído su carta y la tengo aquí de dimisión, que me hubiera encantado, si hubiéramos tenido otro tipo de tiempo, poderla leer, sobre todo no para los miembros de la comisión, que la podemos tener todos, sino incluso para los ciudadanos que nos siguen, ¿no? Y usted en esa carta de dimisión dice cosas como: mi renuncia debe entenderse como expresión de protesta a la perversión de los fines que persigue la CIAC, como una denuncia al correcto y debido funcionamiento de la misma, como una demanda a una urgente regeneración y recomposición de la comisión, pero además mi dimisión pretende impedir el aprovechamiento ilícito que pudiera derivarse de la continuidad y ratificación del borrador en cuestión. Es necesario que profundice y argumente mis consideraciones. Por ello, quiero hacer constar que en la gestación, articulación y aparición de este borrador no he tenido nada que ver. Y he tenido conocimiento por la prensa de su existencia, que discrepo profundamente, no solamente de la forma, sino del contenido, argumentaciones y recomendaciones del borrador. Y eso lo dice usted en la carta que dirige al presidente de la CIAC. Y estamos refiriéndonos al informe sobre el presidente de Hispanet. Por eso digo que esta comparecencia quizás es la más importante de toda la comisión a efectos de conocimiento. Y usted al final de la carta dice: esta es la triste despedida de un piloto comercial veterano que expresa su tristeza y frustración por no poder haber impedido este sinsentido, falta de rigor e independencia. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿a quién mandó la carta de dimisión? Que cuando presenta su renuncia, que le dice el presidente del secretario de CIAC, si tiene la carta que le envió la ministra y si nos la puede hacer llegar. Y le digo todas las preguntas: si la CIAC tenía recursos, si ustedes lo denunciaron y perdón, si la filtración fue consentida o cómo fue. Muchas gracias. Decirlo, porque tengo problemas continuamente y me recuerda su señoría también lo mismo. Bien. Yo sobre el presidente no quería ahondar mucho porque saben sus señorías que murió no hace mucho tiempo, el que era presidente. Pero mi problema en aquel momento, bueno, anteriormente radicaba, y sigo creyendo, que no hay independencia, sobre todo a nivel de presidencia de la CIA. Yo sí creo en la honestidad de esas personas, no lo dudo, en absoluto. Pero por las razones que sean, por la forma del nombramiento, por la relación que hubiera con el propio ministerio, no la había. Porque nosotros teníamos, en algunas de las discusiones sobre los propios informes, siempre había una cierta tendencia a edulcorar, por decir de alguna forma, algunos informes. Se veía claro. Vuelvo a insistir, la lucha era casi continua. Yo también es verdad que lo mismo cuando dimití, que en mis actuaciones normales en las distintas reuniones que teníamos,
el resto de los vocales me apoyaron. De hecho, cuando yo dimití, una vez que me preguntó su señoría, efectivamente la ministra me dio una notificación que además la mandaron por vía de urgencia y llegó a mi casa con un motorista al anochecer, para que quedara claro que yo entiendo también la postura de la ministra, ¿eh? Yo, lo que pasa es que mis dudas empezaron ahí y yo, a través de mi asociación de pilotos, que fue la que me propuso, del sindicato de pilotos y del propio colegio, consultados, me recomendaron, por conveniencia, además de los propios pilotos, que siguiera. O sea, me dijeron, acepta podríamos decir, la orden que te da la ministra, acéptalo, no lo vamos a recurrir y sigue. Entonces yo continué. ¿Qué es lo que realmente me pregunta también? Si tenían recursos. Realmente hay que pensar que el accidente, con el dramatismo que supuso para las víctimas y los familiares, fue, como es de entender, para la propia comisión también un mazazo, porque nos cogió de sorpresa en todos los sentidos. Lógicamente por el propio drama, pero estaba en dimensiones tan grandes que la comisión en ese momento, a mi modo de ver, no tenía suficientes medios, ¿eh? Sí, la entrega de las personas que sí trabajaron en la investigación, a pesar de que hubieran cometido o no los investigadores sobre él, había una entrega total, pero faltaba, para mi modo de ver, suficiente personal y medios. Yo sé que ahora ha cambiado bastante y que en general pues bueno, tienen mayor número de... Pero en ese momento sí había, a mi modo de ver, falta. Porque no había la previsión. Quizás una de las cosas que yo entiendo que lo podemos aplicar a todo el mundo aeronáutico es que nos falta previsión en este país. No sé si es porque somos así, por la razón que sea. Y en ese caso, pues claro, habrá gente que dirá ahora, nadie preveía que podía haber un accidente de esas dimensiones. Pues sí, pero lo hubo, desgraciadamente lo hubo. Entonces, de alguna forma, desbordó a la propia comisión. Y después, ¿qué otra pregunta me había hecho respecto a...? Perdone. Si cuando presentó la renuncia al presidente y al secretario... Sí. Le ha resultado también... Si ustedes habían solicitado que se les facilitaran los recursos necesarios para afrontar la investigación con garantía, Sí. Y si la filtración fue consentida, es decir, si usted cree que se facilitó dentro de la propia SEAC. Yo cuando vi el artículo, yo lo vi directamente en la prensa, me fui inmediatamente a la comisión, solicité reunirme con el presidente y con el secretario, y con los dos, en el despacho del presidente, les expuse mi indignación, y además yo a ellos les dije que eran responsables por lo menos de la custodia del informe y que entendía que ellos eran responsables de lo que había sucedido. Me dijeron que no, que había sido una fuga. No lo puedo... Eso fue mi situación. Yo, a continuación, porque fueron prácticamente en menos de 48 horas, ya había hecho el escrito, la ministra me pidió que continuara y como mis organizaciones, como he dicho antes, me lo recomendaron, pues yo seguí. Yo no puedo asegurar que ellos tuvieran parte, podríamos decir, voluntaria de comunicarlo. Lo que sí, y lo puedo decir, como lo dije entonces, sí eran responsables de la custodia de ese documento. Y además, es más, ese documento yo personalmente ni siquiera lo había leído. Es que no lo había leído. O sea, porque es que decir, bueno, es que hemos hecho un borrador, que estamos aquí todos, llegamos a un acuerdo, bueno, un acuerdo inicial, o vamos a... ¿Es un borrador? No, es que yo no lo había leído. O sea, que usted ratifica que siendo miembro de la comisión de la SEAC, siendo el único piloto, el borrador ya de las conclusiones, que se filtró además a la prensa, ni siquiera usted lo conocía, que estaba hecho previamente antes de que lo elaboraran ustedes, que eran los miembros de la SEAC. Si no se elabora, por lo menos se van a participar los miembros para las correcciones que entiendan, ¿no? Pero yo no lo había ni leído.
Bueno, esto es tremendo lo que usted está diciendo. Y la otra cosa que le quería preguntar es, ¿usted conserva todavía la carta que le envió la ministra? Sí. Y a mí nos gustaría... Afortunadamente, o sea, desafortunadamente no la ha traído, pero... Nos la hiciera llegar porque nos parece fundamental, ¿no? ¿Ustedes en algún momento reclamaron medios para los medios que necesitaba la comisión para sus investigaciones? Sí, lo que pasa es que siempre, y en esa época, no tengo por ahí las órdenes ministeriales correspondientes. Ahora ya no lo veo tanto, pero en aquella época yo sí veía que cuando se hablaba de recursos, no solamente en el ámbito nuestro, sino en muchos, había una coletilla, que lo recordarán ustedes, siempre que no afecte a los propios presupuestos del Estado, una expresión más o menos así. Entonces nosotros lo pedíamos, pero bueno, es verdad que el intento en ese aspecto sí se hizo, pero bueno, a lo mejor el Ministerio no entendía que fuera tan necesario. Ahora ya sí ha habido cambios, lo mismo en personal que en medios. La última. ¿Usted como vocal tenía acceso a toda la información que recababa el secretario de la SIAC de todas las partes implicadas en el siniestro? ¿La recibían todos los vocales? ¿Físicamente los documentos o de qué manera? Es la última. Sí. El acceso sí. El acceso siempre que tú solicitaras el acceso a una información, un documento, lo que pasa es que era tanta la información que había, porque si ustedes conocen perfectamente, yo creo que casi se saben de memoria el propio informe, con lo extenso que es, pues imagínense, para elaborar cualquiera de las partes correspondientes había muchísima documentación. Entonces, si no tenías un interés específico, bueno, estabas fiando, que es lo lógico, en las personas, en los investigadores que tenían cada uno de los sectores. Y si no tenías una duda específica, tú confiabas en que ese trabajo, cuando llegara a reflejarse en el informe que se le proponía a la comisión, pues es cuando tú tenías los tiempos, dependiendo las épocas, en las fases, tenías más o menos tiempo para poder profundizar antes de dar tu opinión. Pero yo también quiero hacer ver que cuando se produce el cambio en el 2010, en el verano del 2010, el informe que su señoría conoce no estaba terminado. De hecho, se termina posteriormente. Es decir, estaba en fase de evolución. Y en eso hay que ser muy cauto para lo negativo y para lo positivo. Yo pongo muchas veces, hablando de esto, es una especie, como un ejemplo del puzzle. Todo el mundo sabe que cuando estamos haciendo un puzzle, que definitivamente aquello es un puente, y después te das cuenta que no, que era otra cosa. Pues en la investigación de accidentes pasa así. Hasta que no está completo el puzzle, se arriesga uno a dar opiniones. Entonces, mientras se está realizando esa investigación, la vas recibiendo, la vas procesando si puedes, pero hasta que no esté todo entrelazado, no es fácil. Y nosotros, cuando terminamos nuestra actividad en el verano del 2010, no estaba desarrollado todo. Estaba en trabajos parciales, cada uno en su investigador. ¿Y hubo algo que ustedes consideran fundamental para la investigación de solicitud que nunca llegara? Hombre, nosotros hacíamos mucho hincapié, por ejemplo, cuando se le pedía, y eso lo saben sus señorías perfectamente, el famoso relé. Siempre que se pedía a BOI había algún tipo de demora. Hay muchas quejas siempre por la tardanza de los informes, pero lo mismo en este que en todos. Hay que entender que uno de los grandes problemas que han tenido las comisiones que yo he conocido es que no tienen la suficiente poder para exigir, en este caso, entrega de información. La obligatoriedad por ley es lo que dice que nos correspondería a nosotros, por ejemplo, proponer. Claro. Igual que en la comisión de investigación hay que comparecer, que ustedes, cuando pidan una comisión de investigación, sea obligatorio por ley facilitársela. Claro. Es lo que está usted diciendo. Claro. Eso es muy importante lo que está diciendo. Me parece que sería una de las propuestas, si no entiendo mal, de esta comisión, que pasara la Comisión de Investigación de Accidentes a depender del Parlamento. A mí me parecería importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, señor Villarroel, por lo que dijo. No sé si ustedes han recibido información del último no es un barómetro. El colegio tiene anualmente pues un... ¿Colegio de pilotos? El colegio de pilotos
hace siempre encuestas a los pilotos sobre el tema fundamental de aviación. El último, que yo no sé si le pedía ha llegado, es muy significativo, porque aparte que vienen las clasificaciones sobre AES en la CIAE, una de las preguntas que hace el colegio a los pilotos es: ¿entendería que sería conveniente o mejorable, que sería mejor para la investigación, que dependía de eso? Y en un 62% o un 68% de los pilotos confirma que sí, con lo cual yo creo que también es importante que los propios pilotos, en su mayoría, ven que sería positivo que esa comisión dependiera del Parlamento. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias, señor compareciente. Muchas gracias, señora Más. Por el Grupo Esquerra Republicana, señor Lorri, adelante. Sí, muchas gracias, don Valentín Villarroel, por estar aquí. Ha tenido que esperar mucho tiempo, y también hay que decir que el tiempo que hemos estado escuchando el anterior tampoco nos ha permitido muchas decisiones concretas, hay que decirlo. Cierto que ha habido una sola de autocrítica respecto a la asistencia a las familias, de falta de previsión. Ha sido al empezar la sesión, a lo mejor estaba más generoso al empezar la sesión. Luego ha habido recomendaciones de futuro, bastantes, pero poco centrado en este aspecto. Y claro, escuchándolo a usted, las dudas siempre nos pasa en esta comisión, que a veces escuchando a otros comparecientes te vienen preguntas para el compareciente anterior más claras. Es así, ¿no? Claro, no estaban preparados para atender a las víctimas, pero parece que la CIAC tampoco estaba preparada para un accidente de este tipo. Yo pienso que de lo que usted dice es algo sustancial, ¿eh? Que la profesionalidad de la gente que estaba presente intentó paliar esto, es lógico, su profesionalidad, pero que el procedimiento tenía tantas lagunas que hubo un proyecto, un borrador que no todos ustedes habían certificado. Es decir, esto explica un funcionamiento que a nosotros nos preocupa. Y pondría un poco la diana en el buen sentido de la palabra, de cómo se organizaba ese trabajo. Entiendo que el presidente, el señor Palomar, nombre ya de edad, digamos, dirigía poco, y solo por evidencias externas en la rueda de prensa que se hizo el 2008, digamos, de el señor Palomar, presidente, y el secretario, señor Soto, habló sobre todo el señor Soto. Esto es lo que he visto, sobre todo el secretario. No es habitual, los que presidimos alguna comisión parlamentaria, no es habitual que el secretario hable más que el presidente o la presidente. Por lo tanto, me ha sorprendido. ¿Cuánto poder tenía el señor Soto en esta comisión? Realmente, digamos, usted, no como observador, sino como miembro de esta comisión, ¿qué le parece esta actuación, este comportamiento en aquellos momentos? Hombre, mi opinión personal es que el presidente delegaba mucho en él, por la razón que fuera, porque a lo mejor pues por edad o porque era un hombre que trabajaba bastante, cualquier tipo de cargo que tuviera de la presidencia. Yo pienso que sería eso. Es decir, que lo que tuviera él de poder es porque se lo había cedido el presidente, no porque él lo adquiriera. Si esa es la pregunta. Sí, sobre todo porque es cierto que a veces se funciona por delegación, pero también en el marco del trabajo. Por ejemplo, en el borrador. Usted no conocía el borrador, pero el señor Soto supongo que sí. Sí, no, claro, lo había hecho. Con respecto al borrador, también quisiera yo hacer una aclaración. Hay después un informe preliminar, que ese sí lo aprobamos nosotros. Es decir, hay un intermedio, hay ese borrador, hay después un intermedio hasta llegar al informe final. El informe final es el que no estaba cuando nosotros terminamos en el verano del 2010. Repasando el Real Decreto
629-2010, que modifica el Real Decreto 389 de 1998, se hace ver de que no todos los miembros de la comisión tenían el mandato en vigencia. Había miembros de la comisión que, digamos, no se sujetaban completamente a la nueva regulación. ¿Esto se discutió? ¿Esto tenía sentido? Sí, bueno, lo que pasa es que quedaban en algunos, había pasado ya, no me acuerdo exactamente qué tiempo, pero que como estaba previsto que se iba a renovar todo, pues se entendió que, bueno, que termináramos todos juntos cuando se hizo definitivamente. A mí lo que sí me sorprendió, y eso yo lo hice notar en una de las actas de nuestras reuniones, me sorprendió después de tanto tiempo que se hiciera de forma tan tajante, y sobre todo sin haber habido un acople entre los dos plenos. Eso sí me sorprendió. Fue en un momento que se decidió y lógicamente nosotros lo dejamos ahí. Yo, de hecho, me ofrecí personalmente, me ofrecí a la presidenta del siguiente pleno, personalmente me ofrecí en el acto que hubo de relevo, me ofrecí para que dispusiera de mí para lo que quisiera, pero bueno, no lo necesitaría. ¿Recuerda qué persona representaba a la Asociación Profesional de Controladores en aquel momento? Sí, la recuerdo bien. Yo soy un desastre para mi memoria, pero le recuerdo bien, pero no me acuerdo ahora del nombre. ¿Seguía en activo? Cuando se produjo el accidente? Yo estaba ya sin volar, este señor estaba sin controlar y el ingeniero aeronáutico tampoco. Es decir, la filosofía era que las personas que estuviéramos allí nos tuviéramos, decía jubilar, pero en el caso mío hubo una interpretación porque en aquella época los pilotos dejábamos de volar a los 60 años y se entendió que aunque yo no estaba jubilado, porque seguía perteneciendo a Iberia como plantilla, pero ya había dejado de volar. Entonces, lo mismo el controlador que yo y el ingeniero estábamos en actividad profesional, como, en este caso yo, como piloto. Muy bien. Conocí a Fernando Caral, anterior presidente de la CEIAC, que dimitió en el año 2000, si no me equivoco, alegando falta de recursos en su carta de dimisión. ¿Nos sabría comentar algo de esto? No, porque yo no le traté. Yo sí, precisamente con el que sí me precedió como piloto, yo hablé con él y efectivamente había esa falta de medios y lo que hicimos cuando me nombraron, como es lógico, cuando entras en este caso a una organización, intentas pues luchar para conseguir eso. Es verdad que afortunadamente, entre comillas, yo con accidentes me gustaría que las palabras que utilicen no se interpreten mal, pero bueno, afortunadamente, entre comillas, teníamos pocos accidentes graves y eran sobre todo de tipo individual. Que yo sí tenía en mi explicación, quería hacer notar eso sobre lo importante que es también la parte de la aviación general, que esa sí se atendía normalmente con suficientes medios. Pero al llegar a un accidente de la envergadura del Spanair, se vio claro que nos faltaban, incluso en el laboratorio, que ahora ya sí lo tiene, material suficiente. Por lo tanto, había que enviar muchos de los trabajos fuera de España, con lo que lleva consigo, pues sobre todo tiempo y todo lo correspondiente a los envíos y recepción de esos trabajos. Usted ya ha dado un poco su opinión sobre el papel de la presidencia y la necesidad de su independencia y también de que el Congreso, el Parlamento, sea probablemente el instrumento en el cual se ha de dar explicaciones y del cual ha de depender una estructura como esta. ¿La actual qué le parece? ¿Y qué le parece su composición? Yo vuelvo a insistir como antes. Primero, parto, que creo, sin duda, en la honestidad de las personas. La composición actual tiene ya otro color, porque hay un piloto con experiencia en operaciones y hay en los propios investigadores de la propia plantilla, hay 3 pilotos que yo sepa, con lo cual ahora ya sí hay personas que son
expertas y conocedoras en la protección aérea. En ese aspecto está superado. Yo lo que sí sigo viendo que hay poca representación de las distintas especialidades de la aviación. Falta, a mi modo de ver, meteorólogo, médico. Yo también, es una opinión siempre mía personal, creo que debía haber un mecánico de vuelo, mecánico de mantenimiento, de los que atienden en línea, pues son personas que están viendo el día a día y en un caso como el nuestro hubieran podido entender muy bien esa situación. Y después un psicólogo aeronáutico, porque creo que nos falta, es una materia en la cual, pues cuando llegas a profundizar un poco, por mucho que quieras, no dominamos. O sea, y después, otra cosa importante, todas esas personas deberían de ser propuestas por sus asociaciones profesionales o a las entidades a las que pertenezcan. De tal manera que quien lo decida sepa que le doy esa opción, porque yo entiendo que en mi profesión esta persona es la idónea, que después la persona que decida el nombramiento tendrá lógicamente la capacidad de aceptarlo o no, pero no es igual que directamente nombrar a estas personas de forma directa, y yo lo puedo asegurar, desde luego en el primer relevo no se consultaron a los pilotos en absoluto, a ninguna de las tres entidades nuestras. Bien, un par de preguntas más y con eso acabaría. El incidente de Lanzarote. Este es un elemento, 2007, que ha sido redundante, situándolo como un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Por la información que tengo, James Aspect, sí, que era el de la compañía Mapjet, se entrevistó con la CIAC. ¿Con quién se entrevistó? ¿Sabe? Con el secretario. Yo con el secretario, después. Una vez más. Vale. Yo también, si me permite, quisiera hacer una aclaración sobre este incidente. Yo, el informe del COPAC, que su señoría supongo que lo tendrán, que es eso, pero vamos, contundente. Sin embargo, hay una parte en la que yo no coincido, y es sobre este incidente. Si me permite, quisiera hacer una aclaración. No se hicieron las recomendaciones que ahora se ven muy claras, porque ¿han leído ustedes el informe? El de Lanzarote, ¿lo han leído? ¿El informe? ¿Estarán de acuerdo conmigo que era una operación que no se ajustaba a normas de ningún tipo? Ninguna. Los pilotos actuaban de forma totalmente descontrolada. La formación que recibieron era como menos dudosa. Entonces, a mí no me sirve como ejemplo, porque ¿qué es lo que yo le digo a un piloto? ¿Que no haga las cosas mal? Yo esa recomendación la puedo hacer, porque le hicieron mal toda la compañía. Y los pilotos en 2 vuelos no comprobaron los breakers. Y tiene una serie de avisos, si recuerdan si lo han leído, tiene una serie de avisos mientras van rodando que a cualquier piloto le tiene que decir, esto no podemos seguir así. ¿Sí? Entonces yo distinguiría. Es verdad que con haber saltado ese breaker actúa alto, de acuerdo. Pero ¿qué recomendación hago yo? ¿Le digo a los pilotos, no hagáis las cosas mal? Y diré al piloto, eso no me lo tienes que decir. Yo ahí discrepo un poco con el ataque a no haber publicado con respecto a este incidente las recomendaciones. Porque yo entiendo, si lo han leído, es que no hay nada a derechas, ni el curso. De hecho, todos los problemas que tuvimos, por eso tardó, porque la aviación civil austríaca tardó muchísimo tiempo en contestar. Y después, si se fija, había irregularidades en todos los sectores de la compañía. Y el propio control de la aviación civil austríaca no era precisamente muy cuidadosa. Entonces, yo ahí discrepo. Porque, claro, si es decir que porque quito la corriente es lo único. Pero es que todo el proceso que hay en ese incidente, los pilotos, es que en un análisis sereno no hacen a derechas prácticamente nada. Además, contraviniendo prácticamente todo. Listas de chequeo, procedimientos, avisos que tienen. O sea, yo en eso discrepo, pero bueno. Vale. Y por último, ¿todas las demandas a Boeing se hicieron de forma suficiente, clara y a su tiempo? Yo creo que sí.
Lo que ocurre es que siempre había demoras en las contestaciones, siempre. Después, si ustedes, como conocen, yo creo que bastante bien el informe, saben que todo lo que fue el análisis, el estudio del famoso relé, llevó muchas implicaciones, de dudas. Ahí están implicadas, como es lógico, aspectos legales. Las compañías son muy restrictivas para facilitar eso y tiene que haber alguien, o una entidad, diría yo, que tenga suficiente capacidad para obligar, como mínimo, la contestación rápida. Y siempre ha habido demoras, siempre. ¿Qué entiende por contestación rápida? Esto me gustaría saber en el tiempo. A ver. Bueno, pues yo entiendo que la contestación primero tiene que ser favorable o no favorable, pero tiene que ser de forma rápida. De tal forma que yo, cuando pido un informe, me diga no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, o necesito tanto tiempo para una comprobación. Claro. Pero esas demoras prácticamente, eso ha sido muy frecuente en la actividad de las investigaciones. O sea, podía tardar meses en este caso, meses. Sí. Vale, gracias. Gracias, señor Loris. Por el Grupo Ciudadano, señor Navarro. Muchas gracias. Gracias, señor Villarroel. Ha dicho usted que el borrador que se filtra no lo había leído, pero ¿era coherente con lo que se había ido hablando hasta ese momento? Prácticamente no tenía no contemplaba grandes temas y, de luego, no profundizaba mucho. Era casi nada más que por el hecho de notificar que se estaba realizando. Eran 4 notas que, de alguna manera, lo que hacía era pues cumplir lo que es la comunicación del accidente. No tenía mayor importancia. Por lo tanto, el hecho, yo sí podría estar de acuerdo, pero es que yo no lo había leído. O sea, el hecho en sí era este. Y posteriormente sí se ve que ya en la siguiente evolución, al llegar al siguiente informe, sí ha habido cambios importantes. ¿Sabe usted quién lo redactó o preguntó quién? No, seguro que el secretario y con presencia del presidente o al revés, los dos seguro. Los dos seguro. En la comparecencia del señor Ita habló del famoso relé. Él dijo que se le hicieron todas las perrerías, creo que fue la palabra, posibles, pero que no habían llegado a resultados concluyentes que pudieran decir que había sido el causante del fallo del TOUS en este caso. Pero usted lo devuelve un poco al protagonismo. Ha hablado de manuales, devuelve tanto la sonda RAT como el TOUS o una posible relación. Ha dicho que había manuales confusos de mantenimiento. De hecho, un compareciente habló que ante un error similar se habían dado por parte de la compañía 3 respuestas distintas. Es decir, ante un fallo de la sonda RAT, en 3 ocasiones se habían dado 3 soluciones de mantenimiento distintas. Y luego está la propia recomendación de seguridad de AESA, que emitió en febrero de 2009, en la que recomendaba a la FAA y a EASA que obliguen al fabricante Boeing a incluir en su manual de mantenimiento de los MD-80 instrucciones específicamente identificadas para la detección del origen y resolución de la avería de la sonda RAT. Con lo cual, todo parece indicar que, aunque el informe de CIAC diga que no o no lo diga, hay una sospecha sobre esto. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué cree usted, si es que existe esa relación? ¿Que el relé está relacionado de modo que un fallo de la sonda RAT podría ser también un indicativo de que el TOUS iba a fallar? Esta es una posibilidad. O la otra, que la sonda RAT, la posible solución de la avería de la sonda RAT mediante la eliminación del disyuntor, iba a ocasionar el mal funcionamiento del TOUS. ¿Qué piensa usted? Yo no soy técnico y entonces profundizar no sería capaz de hacerlo. Lo que sí, que es lo que yo sí he hecho notar antes, es que como la tramitación de este tipo de averías se hace en un corto espacio de tiempo, yo sí entiendo que la documentación, que en este caso tenía que tener Boeing para este tipo de situaciones, tenía que ser lo suficientemente clara para que con rapidez las personas implicadas, en este caso el mecánico de mantenimiento
lo pudiera ver. Porque, lógicamente, en la documentación de mantenimiento, en las cuales hay manuales muy extensos, sí está seguro desarrollado todos esos sistemas de interrelación. Pero lo que yo quiero hacer ver es que en ese momento tenemos que buscar un procedimiento para que el mecánico pueda, en 2 minutos, ver claramente esa interrelación. Porque no tendría que irse, si no, pues a los manuales, donde además ya lo saben sus señorías porque lo han leído, la cantidad de elementos que hay en los manuales de descripción. Pero yo entiendo que para este tipo de situaciones tenía que haber una documentación lo suficientemente clara para que haya una decisión por parte de mantenimiento y del propio comandante para decidir si eso tiene mayor o menor implicación. Con el anterior compareciente hemos visto que, digamos que hay poca, o la información no fluía o no ha fluido correctamente en muchos ámbitos. Por ejemplo, lo que le planteábamos es que desde el accidente de Detroit, que a la NTSB emitió una recomendación también relacionada con una señal de aviso del TOWS en cabina en caso de que no estuviera operativa, que eso a su vez lo trasladó a la FAA, pero no se le dio carácter obligatorio. Es posible que eso ni siquiera llegara a la Dirección General de Aviación Civil. Parece que en esto también no hay una actuación rápida de actualización de los manuales de mantenimiento ante errores. Es decir, parece que en todo el proceso, que debería ser muy rápido y fluido, de información entre todos los agentes, pues hay lagunas. ¿Cuál es su opinión? Pues sí, yo creo que más que lagunas hay una cierta tendencia en cada uno de los sectores a hacer, podríamos decir, lo cotidiano. Cuando llega algo especial, como en este caso el informe de la propia aviación civil, yo entiendo que debía de haber hecho inmediatamente la publicidad adecuada. Para entender cómo va a ser efectiva una recomendación, tiene que llegar a las personas que lo pueden realizar. Porque si no, hacer publicaciones, los propios informes, aunque la recomendación sea buena, los propios informes no lo van a leer con profundidad muchas de las personas que debían de leerlo, me explico. Tenía que haber un sistema para que eso fuera detallado y fuera dirigido a aquellas entidades o personas que sí les debe interesar. Porque si no, queda un poco en el aire y, de hecho, yo, porque le he dedicado muchos años a este trabajo, siempre he insistido, sobre todo a los pilotos, que cuando lean un informe, lo lean completo y lo tomen siempre como una enseñanza de qué es lo que tenemos que evitar. Y eso no siempre llega. Yo creo que falta un poco el espíritu de prevención en en este caso en el sector aéreo. En la administración, que es lo que yo iba a decir antes en mi exposición, yo entiendo que ahora mismo Aviación Civil, AESA, Aviación Civil, el propio Ministerio, tienen, lógicamente, están aplicándose las normas que requiere no solamente OACI, sino la propia Europa, pero a mi modo de ver son asuntos que son muy retóricos y no se entra directamente a lo más importante. Yo creo que los mismos los responsables, no de alto nivel, pero intermedio, de la propia AESA y de Aviación Civil, deberían de ser más conocedores de cómo es el mundo de la operación. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso hablamos del CRM, que ya saben esas siglas lo que quiere decir, gestión de recursos de cabina, pero OACI lo ha ido ampliando y termina siendo gestión de recursos de compañía y gestión de recursos completo. OACI lo que pretende es que todo el mundo de la aviación esté integrado en esa inquietud. Yo creo que es importante que las personas que estén implicadas en lo que es la dirección de AESA, lo mismo para cuestiones de investigación, de inspecciones o de otro tipo de actividades, deberían de conocer exactamente cómo es el mundo de la aviación. De hecho, yo propondría, por ejemplo, que hubiera asistencia de este personal como observadores a fases de simuladores donde ellos puedan entender un poco qué es lo que ocurre en una cabina
en condiciones de trabajo, de exceso de trabajo o incluso de emergencia. Es decir, sí que parece que nos confirma que, en su opinión, aquí hay áreas de mejora, porque parece que muchas veces toda la información que se genera recibe un trato a veces burocrático que impide que llegue o que se use efectivamente. Es decir, que información que puede ser valiosa a veces se pierde en cauces burocráticos o no llega correctamente. Si piden, pero queda ahí. Entonces, si el informe que ahora mismo lo conocen sus señorías perfectamente y mucha gente, en condiciones normales queda almacenado. Yo creo que había que facilitar. Nos falta, no sé si por nuestra idiosincrasia, carácter de prevención en todos los aspectos. Y se habla mucho en aviación, pero yo entiendo que en algunos aspectos falta todavía más. O sea, hay que intentar que eso llegue a más. Ha comentado antes que, en su opinión, este es un accidente sistémico. ¿Entiende que el informe de la CIAJAC no lo reflejaba así? Bueno, queda difuso. Yo creo que, por eso tenía ahí el resumen del informe independiente del COPAC, donde aclara muy bien todo esto, aunque va dirigido básicamente a la parte de operaciones. Pero yo lo que sí le veo al informe final de la CIAC es que sí habla de todos los temas, pero de una forma muy genérica, y después, para mí, en mi juicio, no es contundente en la resolución final. ¿En dónde podría precisar en qué falta contundencia? A lo mejor responsabilidad de algún otro organismo o algo. Bueno, partimos de la base que el informe de una comisión de investigación, decía antes, no debe buscar responsabilidades. No, eso está claro. Pero yo entiendo que diría que en algunos aspectos, porque sí el informe independiente del COPAC sí lo aclara. Los puntos donde tenía que haberse insistido. Son muchos y... Bueno. Ha comentado antes que en el accidente, uno de los antecedentes, el de Lanzarote, la actuación de los pilotos fue distinta. Es decir, fue inadecuada. Inadecuada. No, es que fue inadecuada. No hacen bien sus procedimientos, no revisan los breakers, sus listas de chequeos no se hacen adecuadamente. Y después tiene una serie de avisos de distintos instrumentos que están relacionados con la avería que hay y no reaccionan. En el informe de CIAJAC también habla de errores por parte de los pilotos. Sí, por eso digo que su actuación es errores. Y después también la propia formación que tenía. Eso es muchas veces producto de compañías aéreas que aquí en España afortunadamente ahora no tenemos, porque hemos tenido épocas que sí, donde por las prisas de crear una compañía, y yo entiendo que es lícito que quieran, que se hace una compañía para ganar dinero, pero no ha habido mucha precisión en requerir las operaciones seguras, y para mí en esa compañía era eso. Y el propio aviación civil austríaca no responde a esos controles. ¿En su opinión se han tomado medidas correctoras en ese sentido? Con respecto a Austria no lo sé. No lo sé porque la recomendación que hace igual. Yo eso sí recuerdo que de las recomendaciones que hizo la CIAC, Austria tardó mucho en contestar. Simplemente cuando ahí no había que hacer ningún tipo de trabajo sobre material ni nada. Una pregunta, ya esta es la última. Es relacionado con un comentario que ha hecho el anterior compareciente. ¿Usted, como piloto, cree que el TOWS o el TOWS redundante o incluso el aviso del TOWS puede relajar a la tripulación, en el sentido de pensar que, bueno, en el fondo tiene las espaldas más cubiertas a la hora de hacer las comprobaciones o las configuraciones necesarias? Bueno, yo quizá la palabra relajar no la utilizaría. Como es lógico, en la evolución que ha habido desde que yo empecé a volar, en Canarias, precisamente, de los aviones que había, que eran prácticamente aviones primitivos, al último avión que he volado, que es el Airbus 340, ha evolucionado mucho. Los aviones modernos, incluso el EPD todavía está en un paso, porque no lo tenía. Todo ese tipo de sistemas que son de ayuda y protección a la operación, por tanto al piloto, no es que lo relaje, sino que le hace que pueda disponer de tiempo de atención
a otro tipo de actuaciones. No tiene por qué llevar, quizá que lo que había hace muchísimos años, la angustia o la duda de si tú tenías la posibilidad de descubrir algún tipo de avería. Pero en este caso, yo creo que no tiene por qué afectarle. Como es lógico, cuando tú vuelas un avión, conoces todos sus sistemas, tienes que conocerlos y toda la interrelación. Pero en este aspecto, el hecho de que el TOR funcionara adecuadamente o que hubiera garantía de que eso, no es que relaje al piloto, lógicamente le permite tener más atención a otro tipo de actuaciones. Pues esto es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Por el Grupo Federal Unidos Podemos en Marea, señor Vila. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Villarroel. Gracias por su comparecencia. Gracias por el esfuerzo que está haciendo y la honestidad que está mostrando en sus respuestas. También le quería agradecer la valentía que mostró cuando tomó la decisión de dimitir de la CIAC y esa carta, que supongo que no sería fácil para usted, porque aclara muchas cosas. Yo voy a hacer varias referencias a ellas, a esa carta, algunas ya se habrán hecho, pero bueno, porque quede bien reflejado. Yo lo primero que le quería preguntar es, usted ha hablado del informe, del borrador de informe preliminar, que se filtró a la prensa, y en aquellos días salieron noticias en prensa que decían que la filtración podía proceder de un número de fax del Ministerio de Fomento. La pregunta es, ¿sabe usted o se llegó a saber en la CIAC que este número efectivamente pertenecía al Ministerio de Fomento? No, yo en una de nuestras reuniones sí pedí, como yo otros vocales, que se denunciara, que además fue lo que nos dijo el señor secretario, que se denunciara y que hubiera una investigación de tipo policial, porque nosotros no podíamos poder llegar a más. Y eso sí se hizo, y el secretario inició esos trámites. Que se terminara descubriendo algo, yo que sea consciente, no lo sé. Me refiero de demostrar si era o no, de dónde procedía el FAR, no lo sé. Vale, pero otra pregunta le iba a hacer, o sea, ¿a usted le consta que por parte del Ministerio de Fomento o de la CIAC se inició una investigación para aclarar o intentar esclarecer de dónde procedía esa filtración? Sí, nosotros lo dijimos en una de las reuniones nuestras del Pleno, y el secretario se comprometió efectivamente a hacer la denuncia, que la tenía que hacer como lógico el secretario, y que se hicieran las investigaciones que fueran correspondientes. ¿Pero sabe si se llegó a efectuar la investigación a ciencia cierta? De investigación no lo sé, la denuncia sí. Vale. Usted ha dicho ya que no conocía el borrador de informe que se filtró. Sí. También en su carta dice que no tuvo nada que ver, lo deja claro, ¿no?, en la redacción de ese borrador. Claro, mi pregunta es, ¿era la primera vez que esto pasaba? Es decir, ¿era la primera vez que se ninguneaba así al Pleno de la CIAC o en concreto a sus miembros, o había pasado más veces? No, nunca había ocurrido. Esta era la primera vez que... Sí, porque tampoco habíamos tenido ningún tipo de investigación de esta envergadura. ¿Por qué decidió usted hacer su carta de dimisión pública? Bueno, siendo lo dura que era, claro. Sí, bueno, pues porque yo entendía que tenía que explicar las razones y no irme simplemente y después, dependiendo de las declaraciones que hubiera hecho la propia presidencia o la secretaría, como ha ocurrido otras veces en otras situaciones similares, podían haber dado una interpretación que podía haber confundido al piloto. Y a mí me interesaba, no por mí, sino por los pilotos, que quedara clara nuestra situación. Porque siempre que hay una investigación, y yo he colaborado en muchas, es muy doloroso cuando empiezas a ver un compañero. Entonces, ha habido siempre algunas veces personas que han creído que de alguna manera el piloto en una investigación puede tapar o ocultar algo por proteger a su compañero. Y eso de luego en absoluto. Y yo quería que se supiera que yo me iba por esa razón, porque yo entendía que con esa explicación quedaba clara la postura de los pilotos, no la mía. Y esa era la razón por la que yo lo publiqué. Vale. En su carta de dimisión, la que envía al presidente de la CIAC, dice literalmente que es una protesta ante la perversión de los fines de la CIAC. ¿A qué se refiere usted con esta afirmación? En concreto, sobre todo, con la perversión. Sí, quizá la palabra es demasiado
lectura y a lo mejor en el calor del momento. Bien, si viéramos los matices de ese calificativo, porque realmente si yo lo que quiero con mi misión, que es lo que me obliga, no solamente a la ley, sino a la propia honestidad, hacer una investigación con el objetivo único de mejorar la seguridad, en este caso con la recomendación adecuada, había algo en que en muchos momentos, que ya lo he dicho, que había un cierto freno en profundizar en algunos, sobre todo en aquellos asuntos donde podía estar o bien afectada a aviación civil, que era en el momento, o una compañía de cierta relevancia. Son matices difíciles de comprobar, pero era un poco la sensación que yo había tenido con eso. Por lo tanto, creía que esto también entraba en esa línea. Claro, usted ha utilizado antes la palabra edulcorar y le iba a preguntar edulcorar en qué sentido, ¿no? Y dice aquí que edulcorar sobre todo cuando se afectaba o podía afectar la investigación o las conclusiones a la autoridad, es decir, al Ministerio de Fomento, o a la un Dirección ente General, importante. o a una gran compañía como Boeing, por ejemplo. Sí, sí. Vale, también dice en su carta de dimisión que este párrafo a mí concretamente me llamó mucho la atención y dice literalmente que pretende impedir el aprovechamiento ilícito, subrayo también la palabra ilícito, que pudiera derivarse de la continuación y ratificación del borrador en cuestión, del borrador que se había filtrado. ¿Podría explicar esto? Bueno, porque si ese borrador se hubiera quedado como que era autorizado o reconocido por el Pleno, podía interpretarse mal, es decir, hubiera sido ilícito, entiendo yo, porque el borrador, nosotros no habíamos participado ni siquiera en la propia confesión de él. Vale. Aclaremos que yo no sé si el borrador ese desapareció. Nosotros ya, el informe preliminar que salió posterior es diferente, ¿eh? Ese borrador prácticamente ya desapareció, sí, pero después de haberse filtrado sí, la prensa, pero que no quedó que no quedó constancia ni después se utilizó ese borrador. Vale, usted en su carta también dice que tampoco es aceptable que el equipo gestor de la CIA haya promovido una distribución selectiva entre su equipo interno de investigación y promulgado un texto que no refleja fielmente las evidencias y hechos constatados, ¿no? Y sigue diciendo que se basa en suposiciones y tal. La pregunta es, ¿cuáles son hechos constatados que no reflejaba ese borrador de informe? Bien, el borrador es que era también muy, ¿cómo diría yo?, demasiado abierto. Porque quizás por la premura de que tienes que hacer una notificación, eso es verdad, que lo exige no solamente OACI, sino la propia reglamentación, y yo quiero entender que por el hecho de publicar algo lo hicieron. Claro, pero si ya había hechos constatados, ¿por qué? Sí, pero hechos constatados estamos hablando solamente en ese momento, solamente sabíamos que se había despegado, sin haber ajustado el flash. Es lo único. No sabíamos por qué, pero nada más. Claro, pero usted sigue diciendo que no es aceptable obviar y evitar intencionadamente o no la relación del fabricante Boeing con las causas necesarias en la cadena de fallos, como la desenergización eléctrica del circuito de alarma de despegue. Esto se lo pregunto concretamente porque una de las víctimas que vino aquí a comparecer, que era ingeniero, mostró la tabla, una tabla de pruebas que se le hizo al relé 2.5, que digamos que cuyos resultados venían a decir que ese relé no funcionaba de ninguna de las maneras, es decir, que ya había pasado su vida útil. Y esto podría ser un elemento que vinculase a la compañía Boeing con el accidente, es decir, un defecto de fabricación. Yo le pregunto, ¿usted conoció llegó a ver esa tabla de pruebas que se le hicieron al relé que constataba que estaba averiado por completo, que después en el informe final desaparece? Pero eso fue posterior a este momento, ¿eh? Y cuando sale ese borrador, prácticamente no se sabía nada más que lo evidente, que era el accidente, lo de la comprobación del FLAPSI y nada más. Todavía no se había entrado a profundizar respecto al relé ni a ninguna de las. Es decir, era solamente la notificación del propio accidente. Vale, pero posteriormente usted sí llegó a conocer la tabla de pruebas que se le hicieron al relé, a la que me he referido, y usted sabe que en el informe final desapareció esa tabla. Sí. Claro, esa es una de las denuncias que hace el COPAG en su informe independiente, que no se aporta en el informe final
de la comisión, de la CIAC, no se aportan documentos como estos. ¿Esto es habitual? No. ¿En su tiempo en la CIAC era habitual que esto pasara? No. ¿Y a qué cree que se debe que se desapareciera esa tabla concretamente? Pues no lo sé. No lo sé porque en realidad yo entiendo que tenía que haber habido incluso un anexo, si quiere, para el informe final, donde esa documentación esté a disposición de todos. Y en su opinión como experto, como piloto profesional con larga trayectoria y como vocal durante 7 años, en su opinión personal, ¿por qué cree que se filtró el borrador del informe preliminar? Es decir, lo que pregunto es, ¿usted cree que se filtró porque pretendía beneficiar a alguien? ¿Benefició a alguna de las partes implicadas en...? No me lo planteo así. Yo creo que a lo mejor parece una simpleza, pero el hecho de poner, en este caso, a los medios de comunicación una noticia, porque quien lo hiciera entendía, no sé tampoco si hubo algún tipo de compensación para la persona que lo hizo, no lo sé, porque no sé quién lo hizo. Pero yo creo que era tan simple como que el hecho de tener la facilidad de publicar algo tan importante para que lo publique la prensa. Yo creo que no había intención de... Pero en mi opinión, vamos, yo creo que no. Y bueno, le voy a preguntar otra vez, que ya lo he dicho un poco, pero ¿qué opinión profesional le merece el informe final del accidente? Pues tiene lagunas porque queda de una forma quizá demasiado simple, entre comillas, la actuación del piloto y el error el fallo del TOW. Pero hay muchísimas más cosas que están interrelacionadas y sobre todo porque hay que aclarar por qué sucede, en este caso, la actuación del piloto, qué es lo que puede haber influido, como por ejemplo es la formación en CRM, profundizar más en todo lo que supone, que yo he hablado también antes de la propuesta de que hubiera un psicólogo, qué efecto tiene en una persona cuando se interrumpe una actuación, que en este caso ellos hacen teóricamente la primera fase del vuelo completa, perfecta, todo bien, se interrumpe y vuelve a hacerla. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Yo como piloto sé cuál es la solución, pero habría que profundizar y ahí le falta, a mi modo de ver, en el informe una de las cosas que le falta para profundizar, para ahí sí que me interesa una recomendación. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que hacer una recomendación, pero no solamente, como he dicho antes, para que quede en ese manual, sino para que los implicados, las compañías, sobre todo la parte de operaciones, instrucción. Yo podría contar como anécdota, ya que surge, que yo durante estos últimos años que he sido instructor de MCC, que es un curso para los pilotos que terminan su formación, antes de presentarse a una compañía aérea, les requieren un curso que es de Multi-Crew Coordination. Entonces podríamos decir, la forma de ver cómo un piloto tiene que actuar en una compañía aérea con una tripulación múltiple. Y yo siempre les he insistido a todos mis alumnos, tomando como base este accidente. Siempre. Pero claro, eso es una postura personal. Yo entiendo que tenemos que habilitar la manera para que, sobre todo, de forma general, en las instrucciones, en las secciones de instrucción de las compañías aéreas, todo este tipo de accidentes que son, al final, desgraciadamente pedagógicos, que se insistan en ello. O sea, no quedarlo ahí. Y ahí es donde creo yo que faltan los matices finales de la... O sea, que usted como piloto profesional podría decir que no está de acuerdo con las conclusiones finales que saca el informe de la CIAC con respecto al accidente. Yo estoy de acuerdo con el informe independiente del COPAC. Perfecto. Vale. Porque faltan. Hay lagunas y hay malas interpretaciones. Vale, y ya por último, también como piloto profesional y tras su experiencia en la CIAC, ya ha dicho usted algunos de los cambios que cree que serían fundamentales para la CIAC, como por ejemplo que el órgano o el organismo dependa del Parlamento para garantizarle mayor independencia, que se le dote de mayores recursos técnicos y humanos. Y le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted cree que sería positivo que hiciéramos un órgano multimodal al estilo de la NTSB americana? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí porque al final, aunque sean diferentes las actividades, pero bueno, el objetivo final yo creo que sí podría ser bueno. Es decir, más independencia, haciendo depender el organismo del Parlamento y no del Gobierno, mayor
recursos económicos y técnicos y podríamos avanzar hacia la constitución de un organismo multimodal. Sí. Yo entiendo que además ahí el apoyo de las posibilidades que tiene el propio Congreso, el Parlamento, es importante. Es importante. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Vila. Por el Grupo Socialista, señor Franqui. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al señor Villarroel por su comparecencia en el día de hoy y por las explicaciones que está dando a lo largo de la comisión, ¿no? Yo no voy a insistir mucho en la carta que la tengo aquí delante y que ya varios compañeros han insistido mucho en eso, ¿no? En la carta que envía usted al presidente de la comisión informándole de su dimisión, ¿no? Yo me gusta preguntarle, porque ahí se ha hablado mucho de la carta, los motivos del por qué vuelve. Porque justo la carta es francamente contundente, muy clara, las razones que usted plantea por la dimisión. ¿Por qué vuelve usted a las 4 semanas a la comisión? Sí, yo me reuní, como lo he dicho antes, con los responsables del Colegio de Pilotos, con el de SEPLA, el Sindicato de Pilotos, y con la asociación. Entonces, analizamos la postura y llegamos a la conclusión, y ellos me convencieron, que estaba claro que tenía que seguir un piloto. Entonces, tampoco tenía, o habría que aclararlo mucho, cómo decimos los pilotos que yo me voy y vuelve otro. Y entonces, de alguna manera, se entendió que lo que sí estaba claro que tenía que haber, sí, que tenía que seguir habiendo un piloto trabajando en la comisión. Y quizá era más coherente, porque al final, quizás justificando, por decir algo, en este caso, la orden que daba la ministra de no aceptar la dimisión y el hecho de haberme relevado a mí, que yo no tenía ningún inconveniente, entendieron, vuelvo a insistir, los mismos colegios, sindicatos que la asociación, que no tenía sentido, que era mucho más coherente que ya que tenía que seguir un piloto que siguiera yo. Justo 10 después de informar de que volvía a la comisión, dice que el asunto se había reconducido después de la no aceptación por parte del Ministerio de su dimisión. Una vez reconducido el funcionamiento del Pleno, hay plenas garantías para el normal desarrollo de la investigación y no duda de su eficacia y su independencia. Son palabras suyas. A pesar de que el juez, como se había anunciado en aquellos días, había decidido abrir una investigación por la filtración del borrador, ¿no? Sí. Entonces, usted está diciendo que había plena garantía para el normal desarrollo de la investigación y no dudaba en ningún caso de la eficacia de la comisión y de su independencia. Usted ha manifestado a lo largo de su comparecencia, a lo largo de hoy, que ha dejado muy en duda la independencia de la comisión. Sí, yo lo que sí recibí después de parte del presidente y del secretario es, bueno, el compromiso de seguir en la línea esa que yo estoy diciendo. Que después se siguiera con la independencia no es fácil podemos decir, de demostrar. Entonces, yo puedo tener sensaciones en un momento determinado que se combatían allí, porque los propios vocales, sobre todo cuando había dudas de algún tipo de comunicación, pero bueno, el compromiso de ellos fue que sí, que se iba a respetar esos principios. Interpreto sus palabras que a partir de la vuelta usted a la comisión ya existía plena garantía de eficacia y de independencia de la comisión. Esa era mi esperanza. Yo diría, es más mi esperanza, sí. O sea, que solo hubo falta de independencia en el momento que usted... No. Digo, por supuesto, para aclarar sus palabras. Por supuesto, yo entiendo que las personas van a actuar dependiendo en cada momento. Y el hecho de que un presidente, desde una comisión, lo nombre directamente el ministro, por las razones que sea, puede ser, que no digo que sea siempre el caso, puede ser que él se vea de alguna manera obligado a esa dependencia. Y cuando lo nombra uno lo propone una asociación, por ejemplo la de piloto, usted ha reconocido que volvió porque se lo pidió la asociación de piloto. Sí. ¿Usted cree que no es igual de independiente o hay que plantear dudas de que actuará? No, bueno, sí. A ver, quizá... Usted ha dicho hace un momento que volvió porque se lo había pedido la comisión de piloto. Sí, pero no me pidieron que siguiera para seguir ninguna norma. Sino dijeron, bueno, pues si tenemos que acceder al relevo tuyo, no tiene sentido porque no va a entender el mundo, sobre todo el mundo de la aviación, no va a entender que se vaya un piloto y vuelve otro. ¿Por qué? Yo digo, ante la gente que nos ven, usted cuestiona que un nombramiento propuesto por el Ministerio
tiene duda de su independencia y, sin embargo, un nombramiento propuesto por una asociación, en este caso de pilotos, no tiene por qué tener dudas de independencia. Me refiero a eso. ¿Por qué usted distingue esa valoración de unos de otros? Sí. ¿Por qué en un momento dice usted que es independiente la comisión y en otro momento no? Pero bueno, más en eso que usted ha dejado más o menos claro su tal. Después leo lo que ocurrió en aquellos días, porque aquí se ha hecho mención especialmente al filtro de ese borrador, que yo comparto con usted la crítica que hizo en aquel momento, y además comparto su decisión de haber dimitido, porque me parece gravísimo que se filtre un borrador que ni siquiera es un informe preliminar, sin que lo conozca el pleno de la comisión, en las circunstancias en que se produjo, ¿no? Pero después de esa dimisión, de su incorporación a la comisión, se informó a los medios que los 3 dimisionarios vieron rechazada su denuncia por el Ministerio de Fomento, su renuncia a formar parte de la comisión. Se reincorporaron a los trabajos de la comisión, hablaba en aquel momento hace 2 semanas, y el pasado miércoles votaron a favor del informe difundido, aprobado de manera unánime por todos los miembros de la comisión. El nuevo informe aporta pocas novedades respecto al borrador que se había filtrado algunas semanas antes. Aporta pocas, como dice aquí, pocas novedades respecto a lo que sabía, que prácticamente la línea del borrador preliminar, del informe preliminar, iba a la línea del borrador. Me refiero porque usted en la carta ataca muchísimo al borrador, ¿no? Le plantea serias lagunas en las conclusiones de ese borrador, ¿no? Y sin embargo, 3 semanas después la aprueba. Y las diferencias son muy pocas, según declaran ustedes mismos. Sí, realmente era más importante el hecho del propio filtrado. ¿Usted cree que es más importante que el hecho de unas conclusiones de un borrador? ¿Es más importante que se haya filtrado una cuestión que lo que dice ese documento? No, es que el hecho de la filtración lo que nos está dejando totalmente sin protección a la propia comisión. No, si me parece bien. No, si yo asumo, además, lo decía antes, que como usted argumenta la carta me parece correcta, porque me parece grave el hecho de incidente que se filtre un borrador sin haberlo conocido los miembros de la comisión. Aunque lo conozcan, no se debe filtrar porque está penalizado por la ley. Pero lo que digo es que después, una vez resuelto ese asunto y usted vuelva a la comisión, usted ya no plantea ninguna duda sobre la independencia y la eficacia de la comisión. Y lo que se aprueba, lo que usted aprueba, en el informe preliminar, que se produce un mes después, pues prácticamente no hay ninguna diferencia respecto al borrador. Es que lo hizo usted, no lo digo yo. Sí, puede ser que la expresión esa vía no sea acertada, porque el borrador era muy poco extenso y el siguiente informe preliminar ya tiene una extensión bastante mayor. En aquellos días, la Asociación de Pilotos produce duras críticas a la filtración del borrador. Además, el presidente en aquella ocasión se le hace una entrevista y a la pregunta, ¿las filtraciones son realmente tan perjudiciales? Contesta, completamente. Y se pregunta a sí mismo, ¿qué está buscando con la difusión del borrador del informe preliminar? ¿Se ha buscado establecer qué problemática hubo o solo filtrar información para poder meter en la cárcel a alguien o que se lleven unas indemnizaciones extraordinarias a los pasajeros? No digo que le corresponda, afirma, pero lo que no puede ser es que una investigación sea dirigida para unos fines concretos. ¿Usted está de acuerdo con esta respuesta del presidente de aquella ocasión de la Asociación de Pilotos? Que está acusando, parece, que el filtro tiene una intencionalidad concreta. No, yo creo que, vamos, ya lo he dicho antes, yo pienso que no tenía una intencionalidad concreta, eso es lo que yo creo, sino que era un poco facilitar, como nos ha pasado en este país en muchos casos importantes, facilitar la información a la prensa de una forma interesada en no sé en qué sentido, pero más por la persona que lo pone, o sea, que pone eso en comunicación a la prensa. Bien. Entonces no está de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Asociación de Pilotos en aquella ocasión cuando afirmaba esto, ¿no? Sí. No. Usted considera, es que como lo he oído las dos posibilidades, no lo sé, por eso lo vuelvo a insistir, porque pensé que estaba ya respondido, pero vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Considera usted que la Comisión de Investigación, la SAIA, es un órgano independiente de cualquier autoridad de intereses que pudieran verse sometidos a un conflicto de investigación? Por ejemplo, un accidente aéreo. ¿Actualmente? ¿O en aquel momento? Bueno, yo vuelvo a insistir. Sí hay un intento de comportamiento de las personas que son responsables y, como dije antes, yo doy por sentado que son honestas. Pero muchas veces en las investigaciones
o bien el hecho de profundizar hasta cierto punto o la manera de comunicarlo, puede haber matices que puedan estar interesados. Entonces, yo no digo que sea en este caso siempre, o que incluso alguna vez, pero sí creo que sí, existe el riesgo siempre que esa persona haya sido nombrado de esa manera. Y vuelvo a insistir, no dudo de la honestidad, pero hay muchas veces presiones en la industria de la aviación que pueden llegar a ese tipo de comportamiento. El presidente de la Comisión de Accidentes Aéreos, en su comparecencia a esta comisión, aseguró que todavía siguen frustrados por no saber exactamente por qué falló el relé del sistema de advertencia sonora de configuración del despegue, el TOWS. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Con esa afirmación que hizo el presidente? ¿Con el hecho de estar frustrado? Que la comisión había una frustración porque no se había debido averiguar, en definitiva, averiguar por qué falló el TOWS. Yo sí, yo de luego con los técnicos que he hablado, que dicen que sí, que es probable que en una serie de pruebas repetitivas en un relé de ese tipo pueda dar resultados diferentes. No lo sé, pero sí parece ser. O sea, que usted no comparte la opinión del presidente cuando dice que exactamente no saben por qué falló el relé del sistema de advertencia. Es que parece ser que no se sabe todavía. Por eso, que usted está de acuerdo con eso. Sí, sí. Sí, porque ningún técnico ha llegado a la confirmación del fallo. Parece ser que era un fallo intermitente. Yo sí, con la gente que he hablado, con los expertos, dicen que sí puede ocurrir en ese tipo de relé. En otra de las manifestaciones que hizo el presidente, y como usted ha aludido varias veces al accidente de Lanzarote, me gustaría preguntarle si está de acuerdo con la afirmación que hizo, ¿no? El presidente manifestó en dicha comparecencia que los accidentes de Barajas y Lanzarote que investigó la Comisión de Investigación coincidieron dos de los tres factores. El primero, que fue fallo del sistema de advertencia, y el segundo, que no se configuró correctamente el despegue. Pero variaron un tercer punto, ya que los pilotos del vuelo de Lanzarote detectaron que el avión volaba en pérdida y rectificaron, mientras que los de Spanair no lo hicieron. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Sí, pero yo he aclarado antes que la operación de los pilotos no tiene absolutamente nada que ver. Los de MAPS no hicieron las listas de chequeo, no hicieron sus procedimientos, no comprobaron el estado de los breakers. Por lo tanto, sí es verdad que falta la corriente, pero la operación de los pilotos es totalmente diferente. Usted ha manifestado varias veces en distintos medios que, a su juicio, existen fallos en el sistema de seguridad aéreo en España. ¿Podría comentar cuáles son esos fallos? Bueno, yo entiendo, como decía antes, que quizá el problema, en este caso sobre todo de AESA y de Aviación Civil, que están cumpliendo, por lo menos con la normativa que está publicada, yo creo que falta un poco implicarse, como he dicho antes. O sea, en vez de la retórica, yo entiendo que debían de estar más implicados en la propia operación, para que sean conscientes, sobre todo las personas que van a participar en inspecciones, porque los pilotos, los inspectores pilotos sí están formados en factores humanos, pero el resto, por lo menos por lo que yo conozco, no todos tienen una formación adecuada. Y eso yo creo que al final sí va a afectar, porque no es lo mismo hacer una inspección o una auditoría simplemente basado en qué es lo que está escrito y cuál es la norma, a entender qué es lo que ocurre en una compañía o en un momento determinado. Y después, perdón, sí, que en la línea de eso pensamos que, o mejor dicho, recordemos que cuando hablamos de seguridad en vuelo en España, no solamente están las compañías aéreas, que yo creo que sí tienen un buen nivel de seguridad, sino hay un sector importante que es el sector de la aviación general, con actividades que todo el mundo conocemos, que además tienen gran beneficio para la sociedad, como son los bomberos, como son los de fumigación, transporte de material hospitalario, en fin. Y ahí sí que creo yo que hay que hacer, sobre todo, una aportación para ayudar a estas empresas a que desarrollen más, sobre todo la formación de sus pilotos en lo que es factores humanos y CRM. Porque quizás por las propias dimensiones de las compañías son pequeñas, por falta de medios o falta de personal, yo entiendo que ahí AESA podía hacer una aportación, lógicamente, voluntaria para ayudar a estas empresas, porque no olvidemos que anualmente
la aviación general deja muchas víctimas a lo largo del año en España. Última pregunta, presidente, y acabo. Vale. Sí, acabo, presidenta. Ya he visto con la mirada que me ha echado para acá. Usted ha oído varias veces a preguntas que a usted ha equiparado el mismo nivel del informe de la Comisión de Investigación con el informe de la COPAC. Usted además lo define como informe, cuando la propia COPAC no lo dice, no dice que es un informe, dice que es un análisis independiente de una revisión del informe de la CIA. Ni siquiera lo considera un independiente, ¿no? Usted dice además que está más de acuerdo con esta revisión independiente del informe del análisis crítico de la COPAC que con el informe de la Comisión de Investigación. ¿Está más de acuerdo con ese que con el otro? Sí. Estoy más de acuerdo con el COPAC. ¿Usted cree que el informe, que está más de acuerdo con las conclusiones, no del informe, porque insisto, la COPAC no reconoce que sea un informe? Bueno, sí, la expresión correcta, vale. Pero no lo reconocen, porque además dicen que una revisión independiente de seguridad operacional del informe de la CIA se centra principalmente en circunstancias y además manifiesta que no tienen todos los datos técnicos para valorar y para hacer más crítico con el conjunto del informe de la CIA, que es mucho más amplio que este, ¿no? Pero le quiero preguntar si efectivamente, porque en alguna suposición dijo que estaba más de acuerdo con eso y que tenía serias dudas o lagunas con el informe de la Comisión de Investigación. Claro, porque coincido con eso. Y porque realmente el informe, o llamémosle como queramos al del COPAC, sí, precisamente se enfoca sobre todo en la operación aérea y da ahí en su información, precisamente nos queda claro lagunas que hay en el propio informe de la CIA. Gracias, señor Franqui. Por el Grupo Popular, señor Fole, adelante. Gracias, presidenta. Espero que la mirada sea ya mejor, porque voy a ser otra vez el responsable de ajustar los tiempos en esta comisión, lo cual también es un placer. Gracias, señor Villarroel, por acudir a esta comisión. Voy a anular muchísimas de las preguntas que tenían, porque ya hicieron mis compañeros. Era previsible que con su experiencia y su formación, aparte de la exposición que hizo, nos centráramos mucho en los informes, sobre todo los informes de la CIA, de la que usted fue vocal. Ya voy a olvidar el por qué y cuándo dejó de ser vocal de la misma, la tabla del relé y otra serie de cosas que han ya preguntado a mis compañeros. Casi le voy a hacer un poco preguntas genéricas para que, si usted tiene bien o le quedó algo atrás, pues pueda, desde su extensa formación y experiencia, pues a lo mejor aclararnos algún punto que crea que es conveniente que nos aclarase, ¿no? Los objetivos de esta comisión, le decía al anterior compareciente, descubrir si hubo una ocultación de verdad. Creo que está bastante claro lo que dice su comparecencia. Analizar la labor de la CIA, su independencia. Ha dicho muy claro también su opinión sobre ello. Determinar la existencia de defectos en el sistema de seguridad aérea española. Creo que también queda claro. Y ahora nos queda extraer conocimientos que prevengan futuros accidentes como el que ha ocurrido, ¿no? Por eso le haría, 2 o 3 preguntas, le insisto, de una forma un poco genérica, aunque efectivamente tendrán su concreción en la pregunta, ¿no? Después de este tiempo, ya 10 años, su experiencia, su dimisión, su reincorporación, su tiempo como vocal, ¿ese informe se ha dejado algo atrás? ¿Cree que después de 10 años las conclusiones... Se supone que sí, porque hemos visto muchísimas comparecencias y opiniones de diferentes técnicos que han rebatido unos a otros a los informes, ¿llevarían las mismas conclusiones? ¿Por qué existen tantas y tan profundas discrepancias entre el informe de la CIA y el de la COPAC? ¿Por esa presunta falta de independencia? No, yo creo que quizá el problema puede haber ocurrido, que eso también lo dice el documento del COPAC, que los propios investigadores no había en ese momento expertos en operación aérea. Entonces, el documento del COPAC va dirigido principalmente a todo lo referente al informe de la CIA, pero referente a operaciones. Y eso sí lo deja claro. Y efectivamente no había en los investigadores expertos en operación aérea. También es verdad que en algunos casos se acude a personal experta para que ayude al propio investigador, pero no había en ese momento investigadores expertos en operación aérea, que es donde realmente más pone el foco el COPAC. Después de esos informes y de esos largos 10 años, señor Villarroel, ¿cree que se han producido cambios en los suficientes? Yo pienso que sí, suficiente, sí. Yo lo de la independencia a lo mejor lo digo de una forma tan categórica que no tengo razón.
Yo quiero pensar que a lo mejor la expresión más correcta sería que el procedimiento que se utiliza para nombrar al Pleno facilita esa falta de independencia. Y vuelvo a insistir, siempre partiendo de la base que yo doy por sentado que son personas honestas. Pero yo creo que el procedimiento facilita esa falta de independencia. Quizá también esté relacionado con esta falta de independencia, no de sus miembros y de sus componentes, sino de la forma de trabajo. En la comparecencia del señor Pedro Argüelles, presidente de Boeing, manifestó, lo cual nos sorprendió, creo que a todos los miembros de la comisión, que durante la investigación no tuvo ni contacto ni conocimiento alguno por parte de la CIA, ningún informe, ninguna llamada, ni ningún tipo de aviso, ni ningún tipo de contraste de información, nada. El presidente de la compañía de un avión siniestrado que no conozca ni esté en contacto con la, digamos, comisión que investiga ese accidente, ¿no le parece un poco extraño? Hombre, a nivel de persona creo que sí tenía que haber tenido por lo menos la curiosidad. Yo no sé, en este caso, su cargo que lleva consigo de responsabilidad y trabajo. Yo creo, siempre he tenido la opinión de que son cargos más bien comerciales. Pero, lógicamente, yo como persona responsable, aunque sea comercialmente, de una firma, me hubiera preocupado por lo menos de eso. Pero creo que su trabajo no tenía. De hecho, la comisión, todas las conexiones que se hacía a Boeing era lógicamente al fabricante, a las sedes del fabricante. Y ya las últimas preguntas, presidenta, señor Villarroel. Del presidente del informe, perdón, de la CIA, que el presidente, señorita, también le dice la misma pregunta. El informe de la CIA hace 78 conclusiones, 42 recomendaciones. Y el de la COPAC manifiesta 8 falsas, 24 tergiversadas, 38 ocultadas. Al margen de que ya explicó un poco el porqué de la diferencia de los informes, ¿no? Visto por la COPAC, por la CIA, son, digamos, manifestaciones un poco contundentes, ¿no? Ocultadas, tergiversadas, no es decir que cambien los criterios. Yo sí estoy de acuerdo en su filosofía general. Las expresiones pueden ser interpretadas quizá con mucha crudeza. Pero lo que sí es real, los análisis que han hecho de mostrar las lagunas que hay, sobre todo lagunas, y algunas impropias, podemos decir una interpretación no adecuada de algunas de las partes. Y con respecto a las recomendaciones, el propio COPAC dice que no entra a valorarlas, puesto que faltan, por ejemplo, una de las cosas que el COPAC echa de menos es la grabación de voces de la tripulación, el copy voice recorder, que no se aporta al propio informe. Eso de las lagunas también es importante. Y una última pregunta. Usted empezó su comparecencia diciendo o manifestando que era un accidente sistémico sin duda. Sí. Después de la ejecución de las recomendaciones que se hayan ejecutado, ¿cree que esto ya podría no darse en el futuro, que sea un fallo sistémico en un futuro accidente? Yo creo que uno igual no. Igual no. Que estuviera relacionado en algunos de los aspectos, yo creo que es difícil, porque por lo menos aquí hemos aprendido todo el mundo. Y creo también que sobre todo lo que es la AESA y Aviación Civil, yo creo que sí han tomado nota. Otra cosa es, como he dicho antes, mi opinión, que ellos debían de estar más implicados en la propia operación, igual que respecto a la comisión, el hecho de que los investigadores deberían tener una experiencia en simuladores de vuelo para que entiendan cómo actúa un piloto cuando tiene una emergencia, son sugerencias mías que yo creo que sería suficiente. Pero en general, y de luego hay una cosa que yo no tengo duda, ahora el nivel de seguridad en España es bueno. Otra cosa es que sea mejorable como cualquier actividad humana. Una última pregunta, porque me llama la atención también la diferencia de opinión sobre el anterior compareciente. El señor Vila, mi compañero Vila, le preguntó sobre si sería bueno o no una creación de un órgano intermodal, no multimodal, perdón, ¿no? Y él dijo que no, por la siguiente razón, que si hay un órgano, bueno, pues en el aspecto de seguridad aérea o investigación de accidentes aéreos o incidencias,
quien mejor trata esas investigaciones son precisamente aviación, respecto pues hacia accidentes ferroviarios o de carretera o marítimos, que esas sinergias serían perjudicadas, o sea, verían perjudicado lo que es la seguridad o la investigación respecto a la seguridad y la investigación aérea. ¿Tiene usted esa misma impresión? Hombre, va a parecer vanidoso, pero si ahí me dieran ahora mismo la propuesta que yo lo diseñara, yo lo tengo muy claro. La responsabilidad final de arriba del Congreso sería multimodal, pero yo tendría 3 investigadores, o sea, 3 grupos de investigación, aéreo, terrestre y marítimo, con lo cual cada uno de ellos haría su trabajo. Arriba, si tendríamos esto, vamos, es una idea mía personal, eso no afectaría para nada. Gracias, señoría. Gracias, señor Villarroel. Sí le pidió que el discurso, el texto que tenía de su intervención, nos la entregue si no tiene importancia, para que esté en la documentación y todos los grupos pudieran leer. Tengo aquí el informe. Sí, todos los documentos que usted considere, pero bien recibidos serán para esta comisión. Que digo, pero prefiere disquetar mejor que papel, ¿no? Disquete, sí, es disquete mejor, porque lo que tenemos es una nube. Muchas gracias, señorías. Hasta mañana por la tarde. Buenas. Y gracias a todos.